Bueno, vamos a empezar ahora con la clase 8. Vamos a hablar de vectores aleatorios, de suma de variables aleatorias y específicamente de variables independientes idénticamente distribuidas. Hasta ahora estábamos pensando esencialmente en una única observable asociada a un experimento. Teníamos una variable aleatoria que podía representar el valor de una medición, la duración de una lamparita, la cantidad de éxitos en N repeticiones, el tiempo de espera de un colectivo, pero nunca miramos simultáneamente dos medidas o dos valores de interés en un mismo individuo. ¿Cómo vamos a hacer ahora? En el ejemplo que estoy presentando acá, les estoy proponiendo que X representa el precio del kilo del pan, mientras que Y representa el precio de una docena de facturas, ambas variables medidas en una misma panadería. Es decir, lo que esta tabla muestra es que el 13% de las panaderías de Buenos Aires tiene el pan a 100 pesos y la docena de factura a 80 pesos. Entonces, lo que estamos haciendo como experimento acá es agarramos una panadería y le preguntamos dos cosas. Decime el precio del pan y decime el precio de la docena de facturas. Y tenemos entonces una función de probabilidad puntual conjunta. Es decir, cada elemento de la tabla lo que representa es la probabilidad de que X tome el valor correspondiente a esa fila y que Y tome el valor correspondiente a esa columna. Teniendo la función de probabilidad conjunta, lo que podemos hacer es calcular la puntual de X y la puntual de Y. Por ejemplo, la probabilidad de que X tome el valor 100 la obtenemos sumando entre todos los posibles valores que puede tomar la variable Y. Para tener la probabilidad de que X tome el valor 100, lo que hacemos es sumar absolutamente todas las puntuales variando los posibles valores para Y. Tenemos que entonces esta probabilidad es 0.13 más 0.02 más 0.11 más 0.03 más 0. En cambio, y este valor lo podemos poner acá para representar la puntual de X. Si me preguntan por la probabilidad puntual de que Y valga 130, lo que tengo que hacer ahora es sumar los valores correspondientes a la conjunta de esta columna. Lo que tengo que sumar ahora es 0 más 0 más 0.03. Y así obtengo la puntual de Y. En este sentido, nos parece importante enfatizar que si uno conoce la función de probabilidad conjunta del vector, puede inmediatamente reconstruir la puntual de cada coordenada. Acabamos de mostrar cómo reconstruir la puntual de X y la puntual de Y. Ahora, cuidado. Lo que mostramos en esta transparencia son tres tablas de distribución conjunta, tres tablas donde lo que figura es la puntual de un vector XY. En los tres casos, la marginal de X y la marginal de Y, se llama marginal porque queda grosso modo en el margen, las marginales son las mismas. En los tres casos, la probabilidad de que X, la marginal de X toma los valores 0 o 1 con probabilidad 0.3 y 0.7 en los tres casos. Por otro lado, en los tres casos, Y también toma los valores 0, 1 con función de probabilidad puntual 0.6 y 0.4. Y esta puntual de Y también se está verificando ser la misma en los tres casos. Sin embargo, la conjunta es distinta porque, por ejemplo, la puntual del par XY en el punto 0, 0, en el primer caso es 0.07, mientras que la función de probabilidad puntual en el 0, 0 en el segundo caso es 0.01. Y en el tercer caso, la puntual del 0, 0
es 0.18. Entonces, lo que queremos enfatizar con esta transparencia es que la conjunta determina la puntual, pero sin embargo, diferentes conjuntas pueden dar origen a las mismas marginales para X e Y. Es decir, las puntuales de las marginales no tienen por qué determinar la distribución conjunta. Vamos a hablar ahora entonces de vectores aleatorios, pero cuyas coordenadas son independientes. Entonces, como siempre, la noción de independencia está asociada a que la probabilidad de una intersección no es ni más ni menos que el producto de las probabilidades. Y esa es la definición de independencia. X e Y se dicen independientes si la probabilidad de X pertenecer a A e Y pertenecer a B se puede escribir como el producto de las dos probabilidades. En ese caso, si tenemos independencia, lo que vale es que la puntual de la conjunta es el producto de las marginales. O sea, si X e Y son independientes, P sub X y P sub Y determinan la conjunta. Es más, ¿cuál es la fórmula? La conjunta en un punto no es ni más ni menos que el producto de cada una de las probabilidades puntuales marginales. Es decir, siempre vale que la conjunta determina la probabilidad de X y la probabilidad de Y. De hecho, la probabilidad de X la puedo escribir como la suma de la conjunta sobre todos los posibles Y's. Y por consiguiente, la conjunta determina la puntual de cada coordenada. Sin embargo, bajo independencia, también vale que las probabilidades puntuales de las coordenadas determinan de forma unívoca la probabilidad puntual conjunta. Entonces, lo que muestra esta tabla es que si estamos trabajando bajo el supuesto de independencia, la tabla se puede rellenar haciendo el producto de lo que figura en los márgenes de la tabla, porque ahora sí sabemos que la probabilidad conjunta tiene que ser el producto de las marginales. Bueno, vamos a hablar ahora de qué pasa con la esperanza de una función de un vector. Entonces, les recuerdo que en nuestro ejemplo X era el precio del páncreas y es igual al precio de la factura. Y resultaría muy natural preguntarse cuál es, por ejemplo, la esperanza de X más Y. O más generalmente, podríamos preguntarnos por cualquier función h de X e Y, cuál es la esperanza de esto en la medida que h sea algo que manda R2 en R. En este punto les recuerdo que teníamos una fórmula para la esperanza de h de x cuando teníamos una sola variable aleatoria. Y lo que vale ahora es que la esperanza de h de xy no es ni más ni menos que sumar entre todos los posibles valores x e y h de xy por la puntual conjunta. O sea, generalizamos lo que pasaba para una variable aleatoria, lo generalizamos a un vector. Entonces fíjense qué interesante. En particular, la esperanza de x más y, usando la expresión que acabamos de dar, es la sumatoria de x más y por la puntual de x y en x y. Suma entre todos los x's, suma entre todos los y'es. Ahora, esto lo puedo separar como la sumatoria en xy de x por la p sub xy en xy más la sumatoria entre todos los xy's de y por la puntual en xy.
Y ahora lo que tenemos que notar es que cada una de estas sumatorias es una doble sumatoria, porque tengo que sumar en X y tengo que sumar en Y. Entonces lo que voy a hacer es, voy a escribir acá la sumatoria en X de X por la sumatoria en Y de P sub XY en XY. De alguna manera, cuando sumo en Y, la X sale de constante fuera de la integral, de la sumatoria. Y acá lo que voy a hacer es escribir la sumatoria en Y de Y por P sub XY en XY. Y ahora sumo acá en X. Entonces, la gracia de esto es que cuando esta sumatoria la hago entre todos los posibles valores de X, lo que recupero es la puntual de Y. Y por otro lado, cuando sumo acá entre todos los posibles valores de Y, lo que recupero acá es la puntual de X. Entonces, lo que me está quedando acá no es otra cosa que la sumatoria entre todos los posibles valores de X por la puntual de X, más la sumatoria entre todos los posibles valores de Y por la puntual de Y. O sea, la esperanza de X más la esperanza de Y. Acabamos de demostrar entonces esta bella propiedad que dice que la esperanza de la suma siempre es la suma de las esperanzas. Lo que vamos a querer ver ahora es qué pasa con otro tipo de funciones. Por ejemplo, qué pasa con la esperanza de X por Y. Entonces lo que dice este resultado es que si las variables son independientes, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Entonces, para hacer esta cuentita, vamos a proceder de una manera muy análoga a la que hicimos recién. Entonces, la esperanza de X por Y, como dice la propiedad, es sumar entre todos los X y todos los Y's, X por Y, por la función de probabilidad puntual de X e Y. Chicos, esto quiero enfatizar que esto es una sumatoria doble, ¿no? Es sumar entre todos los X's, sumar en todos los Y's, X, Y. Y acá es donde voy a usar el supuesto de independencia. Porque la independencia lo que me está diciendo es que la función de probabilidad puntual del vector es la probabilidad sub X en X por la probabilidad sub Y en Y. Acá estoy usando que esto coincide con esto por independencia. Y por consiguiente, ahora lo que puedo hacer es separar esta sumatoria. Voy a poner por un lado todo lo que tiene que ver con X y por otro lado voy a poner todo lo que tiene que ver con Y. Y no me quedó otra cosa que la esperanza de X por la esperanza de Y. Entonces, hablamos de vectores, hablamos de probabilidad conjunta, hablamos de cómo obtener las marginales conociendo la puntual conjunta, hablamos de independencia, hablamos de la esperanza de una función. Los invitamos entonces ahora a que traten de hacer el ejercicio 1 de la guía y queda pendiente para un futuro preguntarnos qué pasa con la varianza de la suma. Ese es un problema que lo vamos a dejar para otro momento.